Listo. Previo a la elaboración de la declaración de renta, debemos elaborar una serie de ajustes, una serie de documentos o información previa para poder elaborar esa conciliación o esa declaración como tal, ¿ok? Les indicaba que dentro de esos ajustes o esos movimientos que debemos hacer, debemos identificar la deducibilidad de algunos gastos, ¿ok? Puesto que dentro de la declaración de renta tenemos que identificar dentro de esas partidas conciliatorias cuáles son los gastos deducibles y cuáles son los gastos no deducibles, ¿ok? En pantalla me confirman, por favor, si están viendo un archivo en Excel, que es el taller donde quedamos la clase pasada. Sí, profe, sí se ve. Listo, pues. Sí, Entonces, profe. quedamos por el punto número 6. ¿Sí? El punto número 6 dice lo siguiente, y fue un punto que ya revisamos en clase cuando, pues, nos pudimos ver, creo que fue en la primera o la segunda clase, en donde hablamos de los ingresos por daño emergente, por lucro cesante, y creo que ahí les quedó completamente claro ese tema. Sin embargo, pues vamos a repasarlo porque uno de los puntos del taller, pues lo tiene, ¿ok? Dice el ejercicio que los ingresos por daño emergente 1 y 2 corresponden respectivamente al pago de lo recibido por un vehículo repartidor y por el incendio de una bodega. Vamos a buscar dentro de ese balance de prueba, aquí, ¿sí? Dentro del balance de prueba deben haber unos ingresos por daños emergentes. Mírenlo acá. ¿Okay? Estos ingresos por daños emergentes, que es lo que nos está hablando como tal en el enunciado, nos dice que el daño emergente 1 y el daño emergente 2 corresponden respectivamente a lo siguiente. ¿Okay? El primero fue un ingreso que recibí de la aseguradora porque se robaron un vehículo repartidor. Es decir, los 14 millones de pesos corresponden a un ingreso percibido por el robo de uno de mis vehículos, y el ingreso número 2 de 10 millones de pesos nos dicen que fue porque se quemó una de las bodegas que también estaba asegurada, ¿ok? Miren, el primero de ellos, es decir, el primer valor de 14 millones, se utilizó para comprar un vehículo, pero ese vehículo se dispuso para la esposa del gerente. Y el segundo vehículo no se ha podido como tal invertir nuevamente en una bodega porque se están haciendo las cotizaciones para adquirir una nueva o la reconstrucción de la misma, ¿ok? No sé si ustedes recuerdan que yo les comentaba que estoy recibiendo un ingreso, ¿ok? Pero ese ingreso en materia fiscal debo de clasificarlo como ingreso ordinario, como ingreso no contributivo, como ingreso por ganancia ocasional. Es decir, debo decir en materia fiscal qué tipo de ingreso es el que estoy recibiendo, ¿ok? Nosotros tenemos por aquí, entonces, estos dos ingresos. Vamos a traer los tres de una vez, porque aparece un lucro cesante que también es importante. Y aquí tenemos daño emergente 1, daño emergente 2 y lucro cesante. Y lucro cesante, ¿ok? El primero pues tiene un valor de 14, 10 y 24. ¿La idea cuál es? Si vamos a hacer nuestra declaración de renta, tenemos que identificar cómo voy a reconocer fiscalmente estos ingresos. Ahora, este ingreso que tengo aquí, el primero, vamos uno a uno, daño emergente, miren que se generó por el robo de uno de mis vehículos. Tenía un vehículo, me lo robaron, la aseguradora me pagó 14 millones de pesos. Ese ingreso en materia fiscal, ¿cómo lo reconozco? ¿Okay? Yo les decía a ustedes que ese ingreso puede ser un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, siempre y cuando el dinero recibido se reinvierta en un activo de las mismas características del cual me robaron en este caso. ¿Okay? El activo se compró. Se dañó un carro, se compró un carro. Pero miren la característica del carro que se quemó. Un carro repartidor. Y cuando se recibió el dinero, se utilizó para comprar un vehículo, pero para movilizar a la esposa del gerente. Por lo tanto, el vehículo no tiene las mismas características que el inicial. Por lo tanto, ese ingreso recibido no tiene el tratamiento de ingreso no constitutivo de renta, no tiene un beneficio como tal.
sino que se debe reportar como un ingreso ordinario, ¿ok? Aquí pasó rápido porque eso ya se los indiqué en su momento. No sé si ustedes recuerdan eso, si definitivamente se les olvidó, o qué me dicen con respecto a eso que acabamos de hacer. Porque yo me acuerdo que lo revisamos bastante, pero no sé si se les olvidó ya. ¿Qué me dicen? A ver. Sí, profe, usted había dicho que en cuanto a lo de los seguros y todo eso, cuando ingresaba el dinero, eh, debía para que no le cobraran o no le tocara tributar por ingreso ordinario, tenía que hacer el reemplazo del equipo, pero con las mismas características por el cual se aseguró. Entonces, por eso es que queda así en ingreso ordinario, Ok, y si se porque no hubiese, tiene las mismas características. ok, y si se hubiese comprado o el mismo carro repartidor o un carro similar para, utilizado para distribuir como tal los productos, ¿cómo hubiese reconocido o cómo lo llevo en mi declaración de renta? Ah, profe, me tiró a matar. Que voy a tirar a matar. Pues sería distinto, ¿no? Ya no sería ingreso ordinario, sino que sería, la verdad no me acuerdo, pero sé que tiene como unos beneficios y no sé, ¿cómo es que se dice eso? Bueno, si pasa eso, Ah, pues ya no reconozco como un ingreso ordinario, sino como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Por ser un ingreso eso. ordinario, yo tributo sobre un 33%, mientras que si fuese ingreso no constitutivo de renta, no pago impuestos por ese valor. Aquí estoy recibiendo 14, pero esos 14 puedo pagar un impuesto por ellos o puedo no pagarlos. Depende de cómo reconozco ese valor recibido dentro de mi declaración de renta. Obviamente, si es un ingreso ordinario, me tocará pagar un 33% de ese valor. Podríamos decir, sí, ahí sin depurar como tal el ejercicio, que esos 14 me están generando un impuesto cerca de los 4 millones de pesos. ¿Ok? Obviamente eso entra en una depuración, pero a nivel general podríamos decir que ese ingreso me puede generar un impuesto de 4 millones de pesos. ¿Ok? Mientras que si lo reconozco como un ingreso no constitutivo de renta, del cual ya les expliqué y a qué hace referencia como tal ese concepto de no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, pues voy a tributar sobre cero. Obviamente va a salir más rentable declararlo como no constitutivo de renta que como un ingreso ordinario, porque aquí me va a tocar pagar más impuestos. ¿Ok? El segundo ingreso por daño emergente corresponde a una bodega, ¿sí? Como la bodega no se compró o no se ha reconstruido como tal, igualmente no goza del beneficio de no constitutivo de renta. Lo llevo o lo reconozco en mi declaración como un ingreso ordinario. ¿Okay? Y el lucro cesante, ¿recuerdan a qué hace referencia la palabra el lucro cesante? Cuando hablo de un lucro cesante, ¿qué es? Profe, Sí, los escucho, ya ni se acuerdan no, ya. no es el dinero que dejo de recibir por la emergencia, o sea, el tiempo que deja de trabajar la persona. Exacto, eso es. El lucro cesante es, mire, lucro, dinero cesante que dejo de. Lucro cesante, dinero que dejo de recibir por, en este caso, a ver, ¿por qué se recibió el lucro cesante? Porque no tuve, digamos, el vehículo repartidor para distribuir mis bienes como tal, ¿ok? Entonces, ese seguro me dice que, como dejé de recibir un valor, el, 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 el seguro como tal me lo da, ¿ok? Como me lo da, ese ingreso siempre será grabado, porque si hubiese tenido mi carro bien, si hubiese tenido mi vehículo en buenas condiciones, pues hubiese trabajado, hubiese tenido unos ingresos, y esos ingresos evidentemente son ingresos ordinarios, ingresos grabados, tienen que tributar. Por lo tanto, el beneficio de ingreso no contributivo de renta nunca se da para el lucro cesante. Se puede dar para ingresos por daño emergente siempre y cuando cumplan unas condiciones que ustedes pues ya conocen, ¿ok? Listo. Entonces digamos que ese punto 6 pues es básicamente eso, identificar en materia de ingreso si los reconozco en materia fiscal como un ingreso no contributivo o como un ingreso ordinario, ¿ok? Para este caso, ¿sí? Punto bastante sencillo. ¿Dónde está eso? ¿En qué artículo? Para ir armando aquí
el documento con los artículos del estatuto tributario, para que ustedes cuando les envíe esto, pues lo puedan revisar. Eso está en el artículo 45 del estatuto tributario. Si no tienen el estatuto, yo les mandé el estatuto, no recuerdo. No, pero no lo ha mandado. Bueno, listo, yo se los voy a mandar. Si no se los mando, me recuerdan. Y igualmente eso está en internet. Ustedes ponen estatuto.co y ahí pues les sale un estatuto con todos los artículos actualizados. Sin embargo, yo les mando uno que tengo en PDF que pues, es bastante bueno, ¿no? Listo, miren. Séptimo punto. El séptimo punto es supremamente sencillo. Dice, el 30% de los gastos financieros corresponden a GMF. ¿Saben qué es el GMF? El gravamen a los movimientos financieros. Eso no es lo de 4 por 1000, profe. Sí, el 4 por 1000 es el GMF, pero ¿qué es eso de 4 por 1000? ¿Qué es eso del GMF? ¿Y por qué se cobra? ¿Cuándo se cobra? Pues usted había dicho que a las empresas o a las personas jurídicas, personas que manejaban más de 2 cuentas o más de una cuenta, perdón, bancaria, y se cobra simplemente por el hecho de mover el dinero de una cuenta a otra cuenta. Cobran 4 pesos por cada 1000 pesos que mueva. Tanto, profe, también le había dicho de que se genera en el momento de la transacción. Ok, listo, así es. Habíamos hablado de eso en su momento, ¿cierto? Entonces, el GMF es un impuesto que nos cobran por pues, tener una cuenta bancaria y por mover nuestro propio dinero, ¿ok? 4 pesos por cada 1000 pesos, como bien lo dijo su compañero, ¿ok? Entonces, miren que de los gastos financieros, y vámonos a los gastos financieros, de aquí, buscamos el gasto financiero que está por acá, mírenlo aquí. ¿Sí? Hay dos gastos financieros, un gasto financiero y gasto financiero particulares, de referencia a este. Este gasto financiero que tenemos aquí, nos dicen que el 30% de esos 15 millones de pesos corresponde a gravamen al movimiento financiero. ¿Sí? Es decir, que de los 15 millones de pesos, el gravamen al movimiento financiero corresponde al 30%. ¿Sí? De los 15, 4.500.000 son GMF y pues el restante, los 11.500.000, serán otros gastos como IVA, retención, comisión, gastos de chequera, en fin, otras cosas, ¿sí? ¿Por qué me interesa identificar cuál es el gravamen al movimiento financiero dentro del total gasto que tengo por cuestiones de mi banco? Porque este gasto en particular tiene una condición basada en el artículo 115 del Estatuto Tributario, en donde me indican que el gravamen a los movimientos financieros será deducible en un 50%. ¿Ok? Es decir, que yo pagué a mi institución financiera 4.500.000 pesos, pero fiscalmente solamente me dejan descontar, restar en mi declaración de renta 2.250.000 pesos, que es la mitad de lo que pagué. ¿Ok? Entonces copio esta partida conciliatoria que ya venimos trabajando en la clase pasada. Un segundo. Copio la partida conciliatoria. Un segundito. Tenemos la partida conciliatoria y decimos que para el rubro de gastos financieros, ¿sí?, aparece un valor contable de 15. Pero como dentro de los 15 está el gravamen al movimiento financiero, yo solamente puedo descontar, solamente puedo deducir el 50%. Por lo tanto, resto o disminuyo ese porcentaje aquí en la partida conciliatoria para que en materia fiscal solamente pase el valor que debo tomar. ¿Ok? Es decir, que en materia fiscal en materia contable, perdón, tengo un gasto de 15 millones, pero ese gasto lo voy a poder reconocer solamente por 12.750.000, porque de eso tengo que excluir, restar el 50% del gravamen al movimiento financiero.
¿Ok? ¿Quién lo dice? El artículo 115 del Estatuto Tributario. Ese artículo lo dice taxativamente. ¿Ok? Así que será deducible el 50% del gravamen a los movimientos financieros. Llegamos aquí y el artículo 115 del Estatuto Tributario. Ya ustedes después con más calma pues revisan los artículos y pues lo leen y identifican lo que pues les estoy comentando ahora. ¿Alguna duda con ese punto? ¿Dudas con ese punto, muchachos? No, profe. Todo claro entonces. Profe, repita la última parte, Bacán. ¿Cuál última parte? Lo último que explicó. Bueno, les estaba comentando que tenemos un gasto financiero. Ese gasto financiero que aparece en el balance, míralo acá, este que está aquí, gasto financiero está por 15 millones de pesos. 15 millones de pesos. Pero el taller me dice que dentro de esos 15 millones de pesos, el 30% corresponde a gastos al movimiento financiero, a gravamen al movimiento financiero. ¿Qué debo hacer yo primeramente? Pues identificar cuál es el GMF, el 4 por mil. Gravamen al movimiento financiero, 4 por mil. 4 por mil, ¿ok? Yo multiplico entonces el total de gastos financieros por el 30%. Así identifico que el gravamen que pagó mi empresa fue de 4.500.000 pesos. Es decir, dentro de esos 15, 4 millones son GMF y los 11.500.000 pesos restantes corresponderán a otros gastos como son las comisiones bancarias, manejo del portal bancario, IVA en servicios financieros, es decir, otras cosas. Cuando yo identifico cuál es el GMF, yo sé que el 50% de ese GMF es deducible simplemente el 50%. Quiere decir que yo tuve un gasto de 4.500.000 por concepto de GMF, es decir, la entidad financiera me descontó durante el año 4.500.000 por concepto de gravamen, pero la norma en el artículo 115 me dice que así me hayan descontado 4.500.000 por gravamen al movimiento financiero, yo solamente voy a poder descontar en mi declaración de renta el 50% de ese valor. ¿Okay? Es decir, que yo pagué 4.500.000, pero la DIAN solamente me deja descontar 2.500.000. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Llego a la partida conciliatorio el gasto financiero. Mi gasto financiero es de 15 millones de pesos, pero como dentro de esos 15 tengo el gravamen al movimiento financiero y el 50% de ese valor no es deducible, pues ¿qué hago? Resto, descuento en la partida conciliatoria para que el valor fiscal no incluya ese monto. Es decir, me gasté 15, pero solamente puedo descontar 12.750.000 porque debo restar el 50% de mi GMF. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el gasto en materia fiscal? 12.500.000. ¿Cuál es el gasto en materia contable? 15 millones de pesos. ¿La diferencia cuál es? Pues el 50% del GMF. ¿Sí ven? Ahora sí. ¿Aló? ¿Aló? No, entendí. No los escucho, Profe, muchachos. claro. Sí, Sí, listo. profe. Vale, perfecto. Entonces, pasamos a nuestra hoja de partidas conciliatorias que estábamos haciendo en la clase pasada y en el punto 7 aparece nuevamente otra partida conciliatoria, que es la del gravamen al movimiento financiero. Vamos aquí, gravamen al movimiento, gasto financiero, perdón, el valor contable es de 15, ya dijimos que menos los 2.250.000 y pues aquí nos quedaría 12.750.000, ¿ok? Listo, claro entonces ese punto ahí. Listo. Y viene el punto número 8. Dice el punto número 8.
que el 20% de los gastos de mantenimiento corresponden al mantenimiento del carro del personal del carro personal del gerente de la empresa. Ok, entonces, la empresa tuvo un gasto de mantenimiento, pagó durante el año, mírenlo aquí, vamos a buscarlo, pagó durante el año por concepto de mantenimiento, aquí está, 26 millones de pesos, ¿ok? Es decir, la empresa giró durante el año 26 millones de pesos por concepto de mantenimiento. Pero de esos 26 millones de pesos de mantenimiento, un 20% corresponden a arreglos del carro del gerente de la empresa, arreglos personales de su vehículo. ¿Qué debo identificar aquí? Que la empresa pues giró 26, pero la norma me dice que no puedo tomar todo el gasto de mantenimiento como descontable porque una parte no se utilizó para la empresa. Una parte se utilizó fue para mantenimientos como tal del personal, del gerente de la empresa y no tiene nada que ver como tal con la compañía. Por lo tanto, no es una expensa necesaria, es decir, no fue un gasto necesario en el cual la empresa tuvo que incurrir para poder generar su actividad económica. Entonces, ¿qué debo hacer? Identificar que el 20% gasto no deducible corresponde a el 20% de este valor. ¿Por qué? Porque solamente puedo descontar los gastos generados para mi compañía. Como ese 20% no fue para la compañía, sino para el gerente, pues no puedo deducirlos de la declaración de renta, ¿ok? Entonces, mi conciliación o la conciliación de las partidas quedaría de la siguiente forma. Tengo un gasto de mantenimiento, ¿sí?, que me aparece contablemente por 26, pero fiscalmente no me van a aceptar 5.200.000. ¿Cuál es el gasto que puedo descontar en mi declaración? Pues 20.800.000 pesos. ¿Sí? ¿Van cogiendo la dinámica de esto? O sea, es simplemente identificar de lo que me gasté cuánto puedo descontar en mi declaración de renta. Porque no todo lo que haya pagado, pues la DIAN me lo acepta como tal, como un gasto. ¿Sí? Gasto de mantenimiento, valor contable, repetimos ahí el asiento, 26 millones de pesos, menos lo que no me permiten descontar, 5.200.000, y valor fiscal a descontar son 20 millones de pesos, ¿ok? Es decir, que si yo hago hasta ahora un sondeo de lo que contablemente tengo, miren que tengo gastos de 172 millones de pesos, ¿sí? Pero en la declaración de renta no voy a colocar todo lo que me gasté, sino voy a colocar lo que la DIAN me está diciendo me acepta como tal es deducible de renta. 152.730.000. Tengo una diferencia de casi 20 millones de pesos. Optablemente 170, fiscalmente 150 millones de pesos. ¿Dudas, inquietudes con ese punto? Esto le tiene que dar claro, muchachos, porque más adelante ustedes pues me van a hacer una declaración de renta. De nuevo, me hace el favor. Bueno, te decía que la empresa pagó, ¿sí? Pagó durante el año 26 millones de pesos para arreglar los carros. Pagó mantenimiento, repuesto, mano de obra, en fin, giró 26 millones de pesos. Dentro de esos 26 millones de pesos hay un arreglo, o digamos que una parte de ese gasto de esos 26 son arreglos al carro particular del gerente. El gerente tiene un carro y cuando se le dañaba, pues digamos que lo arreglaba por la empresa. Y la empresa pagaba el gasto tanto de los carros propios como de del carro del gerente. Debido a eso, pues, ¿qué dice la norma? Que no es una expensa necesaria. Si nos vamos al artículo 107 del Estatuto Tributario, me dice que solamente puedo descontar gastos que sean considerados necesarios para la operación de la compañía.
¿ok? Si ese era un carro repartidor y se me daña, pues yo necesito repararlo. Por el mantenimiento de ese vehículo, pues invierto un valor. Ese valor se convierte en un gasto para mí deducible en la declaración de renta. Pero si el carro del gerente personal se le daña, no es una expensa necesaria, no es necesario para la empresa, es decir, no interviene en la actividad productiva ese gasto que voy a incurrir para arreglar el carro del gerente. Por lo tanto, ¿qué hago? Lo resto, lo descuento. Digo que dentro de los 26 hay 20%, es decir, 5.200.000 que corresponden a mantenimiento del carro del gerente. No tiene nada que ver con la empresa. Como no tiene nada que ver con la empresa y no es una expensa o un gasto necesario, pues la DIAN me dice, no te lo puedes descontar. Contablemente, pues yo hice el registro de ese gasto por 26, pero dentro de la declaración solamente voy a poder descontar 20.800.000, porque 5 millones no lo voy a poder hacer, ¿ok? ¿Claros hasta el momento? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Ese cuadrito que usted tiene ahí, también hay que hacer, nosotros también tenemos que hacerlo. Claro, este cuadrito, sí, claro. No, el otro, el grande. Bueno, ese también creo, ¿no? Este, Ajá, ese, profe. sí, porque este es el resumen. Digamos que ahora que terminemos de hacer los asientos, ya no vamos a mirar más esto, sino que vamos a ver es el resumen de todas las partidas conciliatorias, ¿sí? Porque vamos a utilizar esto. Al momento de hacer la declaración de renta, vamos a utilizar este resumen. Ya lo ajustes lo dejamos de un lado. Listo, pues. Bueno, listo, profe. Bueno, Profe, a Mariana se le fue la luz. vale, listo, no hay problema. No problema, no problema. Ok, bueno, sigamos aquí con el punto número 9. Mucha atención aquí, muchachos, que este punto es un poquito larguito. Quiero que se pierdan ahí a mitad de camino. Hombre, se me dañó mi computador. Qué cosa. Bueno, miren, entonces, ¿qué nos dice este punto? El gasto de impuesto de industria y comercio, pues todas las empresas pagan un impuesto de industria y comercio, que se refleja en el balance, en efecto del año grabable actual 2018, fue cancelado en 2020. ¿Okay? Y en el año 2017, el impuesto fue de 7, que fue pagado en el 2018. ¿Okay? Se sabe que el 15% de dicho impuesto corresponde a avisos y tableros y el 7% corresponde a sobretasa bomberil. Listo. Ya les voy a explicar eso porque ustedes pues nunca han visto, digamos, ese asiento contable ni a qué hace referencia. ¿Okay? Bueno, todas las empresas tienen que pagar un impuesto que se llama impuesto de industria y comercio por su actividad, su actividad económica como tal. ¿Ok? Vamos a buscar aquí el impuesto de industria y comercio. Aquí está, míralo acá. ¿Ok? Aparece entonces un impuesto de industria y comercio por 10 millones de pesos. Vemos acá, impuesto de industria y comercio, 10 millones de pesos. Pero ¿qué me dice el ejercicio? Que ese impuesto de industria y comercio fue causado. ¿A qué hago alusión cuando digo causar? Fue registrado, fue incorporado contablemente, es decir, aparece en la contabilidad del año grabable 2018. ¿Ok? Es decir, se registró en contabilidad en el año 2018. Eso es lo que nos dice el enunciado que está acá. ¿Ok? 2018. Pero ¿cuándo se pagó ese impuesto? Sí, el hecho de causar no quiere decir pagar. Causar es registrarlo contablemente, hacer el asiento contable, en donde reconozco ese gasto. Pero ese impuesto se pagó realmente fue en el año 2019. O sea, lo registré en el 2018, pero lo pagué en el año 2019. ¿Ok? Tengo otro impuesto. ¿O qué me dice la información? Que en el año 2017 el impuesto fue de 7 millones de pesos, pero se pagó en febrero del año 2018. Listo. Tengo entonces ese impuesto de industria y comercio, indica el enunciado, por valor de
7 millones de pesos. ¿Sí? 7 millones de pesos. Que se causó, se registró en el 2017, pero se pagó en el 2018. Ese impuesto se causa en diciembre y se paga siempre en el año siguiente. Si yo lo causo, lo registro en 31 de diciembre del 2017, pues lo termino pagando en el año 2018. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces? Que el artículo 115, el mismo artículo que leímos ahorita, que nos habla sobre la deducción de los impuestos, ¿okay? Ese artículo me dice que yo puedo descontar el impuesto pagado, ¿ok? Es decir, puedo descontar los impuestos realmente pagados durante el año, no causado, sino pagado. Yo puedo tener contablemente registrado aquí, regálenme un segundo, que voy a apagar aquí. Listo, gracias. Puedo tener contablemente registrado el valor por 10 millones de pesos en el 2018 y estoy haciendo mi declaración del 2018, pero si se pagó en el 2019 no lo puedo tomar. ¿Cuál debo tomar? El impuesto realmente pagado. Como estoy haciendo la declaración del 2018, voy a tomar es el valor causado en el 2017. ¿Ok? ¿Qué hago entonces? Identifico lo siguiente, ¿sí? Dentro de ese valor de industria y comercio de 7 millones de pesos, existen 3 impuestos, ¿sí? ¿Cuáles son los impuestos? Impuesto de industria y comercio, impuesto de industria y comercio, un impuesto que se llama avisos y tableros. Aquí está en el enunciado, dice, se sabe que el 15% de dicho impuesto corresponde a un impuesto que se llama avisos y tableros y un 7% al impuesto de sobretasa volveril. Entonces tengo 3 impuestos. Sobretasa volveril, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a decir que listo. Si yo sé que el 15%, mírenlo acá, el 15% del impuesto corresponde a avisos y tableros, pues yo identifico que el concepto de avisos y tableros es igual al monto por el 15%. ¿Ok? Es decir, 1.050.000 pesos corresponden a el impuesto de avisos y tableros. El sobretasa bomberil será igual al monto del impuesto total por el 7%, ¿sí? Y la diferencia, es decir, aquí tengo 15 y aquí tengo 7, son 22, y el 78% restante sería el valor del impuesto de avisos y tableros. ¿Ok? Miren que la sumatoria de los 3 conceptos me dan los 7 millones de pesos, que es el valor total del impuesto. ¿Sí? Valor total del impuesto, 7 millones de pesos. Lo mismo que está acá. ¿Sí? El impuesto causado fue de 7 millones en el 2017, que se pagó en el 2018. ¿Ok? Mirenlo acá. 7 millones de pesos. Por acá, 7 por acá. Listo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O cómo ven ese punto? Igual no hemos terminado, vamos por la mitad apenas. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente, dime. No entendí nada de noveno, ¿verdad? ¿No nada de qué? O sea, no entendí el noveno. El punto, bueno, lo que pasa es que, les soy sincero, este punto sí es un poquito avanzado, ¿no? Este punto, pues,
no sé si de pronto, igual mire que no hemos terminado y de pronto ya no lo están comprendiendo porque es un punto que es un poquito avanzado en materia tributaria, pues desde el punto de vista de la deducibilidad del gasto. Entonces, hagamos algo, mejor este punto yo lo voy a omitir, no se lo voy a mostrar por ahora, más adelante se los muestro, porque pues siento que no lo... No, Profe, no es pero como- tengo una duda. Dime, Solamente dígame, ¿de dónde sacó esos 10 millones de pesos? hagamos algo, este punto no va, ¿sí? Yo voy a eliminar este punto. Yo después se los explico si es posible eh, en la presencialidad, si se puede, hacemos alusión a eso, porque creo que por aquí es un poco más complejo explicarles eso, ¿vale? Este es un punto que pues tenemos que tener en cuenta 2 años, el concepto de causación, el concepto del pago, revisar el artículo 115, y tiene mucha cosita y de pronto ustedes se van a enredar con eso y pues no quiero eso. Entonces, este punto también tiene